Esta historia comienza aquí, en el Imperio Austrohúngaro, que era gobernado por el emperador Francisco José I, que llegó al poder joven y se quedó ahí 68 años. Su sobrino, el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, pudo ser de esas personas que pasan desapercibidas en la historia, de no ser porque se le ocurrió ir a dar un paseo a Serbia, en el momento menos indicado. Serbia tenía bastante odio al imperio, que representaba la opresión sobre su pueblo. Aún así, el 28 de junio de 1914, Francisco Fernando tuvo la brillante idea de ir a dar una vuelta en auto junto a Sofía, su mujer. Un grupo ultranacionalista llamado La Mano Negra había planeado un atentado. El primer ministro serbio, Nikola Pasic, ya sabía lo que iba a pasar, pero sentía miedo de avisar y que se descubrieran sus vínculos con esta organización. En medio de la multitud se encontraban 7 terroristas. Uno de ellos lanzó contra el vehículo una bomba que no logró impactar en el vehículo. Ahí es cuando Francisco José debió de dar la vuelta y huir de ahí, pero como vemos era bastante tonto, solo cambió la ruta. Uno de los terroristas, Gavrilo Princip, se encontraba en la antigua ruta decepcionado por el fracaso del primer atentado. Cuando vio pasar al archiduque, realizó 2 certeros disparos que alcanzaron mortalmente a él y a su mujer. Así comienza la Primera Guerra Mundial. La noticia de la muerte viajó de inmediato a todos los rincones de Europa, desde el zar de Rusia, el emperador alemán y el primer ministro inglés. Todos lamentaban la pérdida. El emperador Francisco José, con el corazón roto, pedía que se borrara del mapa a sus peores enemigos, los serbios. Así comienza la llamada Crisis de Julio, en la cual se desató una crisis diplomática entre las potencias europeas, que desde antes habían organizado bloques militares. Con esto vieron el pretexto perfecto de declararse la guerra. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y de inmediato los rusos acudieron en su defensa. Alemania hizo lo mismo, de inmediato le declaró la guerra a Francia. Se conformaron 2 bloques. De un lado las denominadas potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, y del otro la Triple Entente, también conocida como los aliados, Francia, Gran Bretaña y Rusia, junto con Serbia y Montenegro, más la agredida Bélgica. El Imperio Otomano, a pesar de que contaba con un ejército mal equipado y una armada prácticamente inexistente, rápidamente firmó un tratado secreto con Alemania para entrar a la guerra, queriendo recuperar sus antiguos territorios. En el mes de septiembre de 1914, llegarían 4 divisiones indias que sufrirían enormemente en el invierno ante el frente occidental. Casi 1,5 millones de tropas indias sirvieron en el ejército británico durante el conflicto. Uno de los primeros reinos que fueron invadidos por los alemanes fue Bélgica. Nadie esperaba la feroz resistencia por parte de los belgas. El siguiente en sufrir la invasión alemana fue Francia, por medio del Plan Schlieffen. Los alemanes estuvieron a punto de llegar a París, pero en septiembre de 1914 fueron derrotados en la batalla del Marne. Con esto se esfumaría la esperanza de tener una guerra rápida. Esta fue la primera etapa de la guerra o etapa de movimientos, y los ejércitos se posicionaron en lugares fijos, cavando grandes trincheras en las cuales pasarían metidos un par de años. Al principio las trincheras eran solo enfangados cortes en el terreno. El sistema de trincheras fue haciéndose más sofisticado conforme progresaba la guerra. Al final eran auténticos laberintos que requerían de guías para que las unidades no se perdieran. Se construyeron trincheras comunicantes en la retaguardia, y se dispusieron miles de kilómetros de alambradas para proteger todo el sistema. Los hombres compartían las trincheras con las ratas, los piojos y los restos de los camaradas muertos. Los piojos, que convertían la vida en un infierno, se sabía que provocaban el tifus, y más tarde se descubrió que también provocaban la fiebre de las trincheras. Permanecer en el barro frío y húmedo favorecía el llamado pie de trinchera y la congelación. Las enfermedades mataron a casi el 30% de los cerca de 500,000 hombres que fallecieron en la guerra. La ametralladora fue el arma más efectiva en la defensa, y más tarde demostraría su valía para el ataque. El arma más impactante fue el gas. El principio fundamental del gas era que, al ser este más pesado que el aire, se asentaría en las zonas más bajas del terreno, forzando a los enemigos a abandonar las trincheras. Una vez que lo hicieran, serían aniquilados por la artillería. Con el tiempo, el gas fue lanzado en proyectiles. A Italia y a Japón se les ofrecieron tierras alemanas y austriacas a cambio de su apoyo. Otro acuerdo secreto de la guerra fue el Sykes-Picot de 1916. Los diplomáticos británicos y franceses se repartieron secretamente las posesiones del Imperio Otomano en Asia. Gran Bretaña debía controlar Mesopotamia y Francia, Líbano y Siria. Aunque los primeros submarinos fueron ingleses, presentaron muchos problemas. Los alemanes presentaron sus U-Boote, que eran impulsados por motores diésel. Los alemanes iniciaron una guerra submarina indiscriminada, pues declaraban que las aguas en torno a Gran Bretaña eran zona de guerras y advertían que cualquier buque que ingresara en ellas era susceptible a ser hundido. El 7 de mayo de 1915, el U-20 hundía el Lusitania, el más lujoso de los transatlánticos de la línea Conrad, causando la muerte de 1,098 pasajeros, de los cuales 128 eran norteamericanos. Un par de años más tarde esto se tomaría de pretexto para que los estadounidenses entraran al conflicto. Sin duda una de las mayores innovaciones de la guerra fueron los aviones de guerra.
El piloto más recordado fue el famoso Barón Rojo, a quien se le atribuyen 84 victorias a bordo de su Fokker triplano. Los cielos en la Primera Guerra Mundial también fueron testigos de una gran hazaña de la aviación, los Zeppelins, aunque al final no fueron tan funcionales. Se recuerda la hazaña del Zeppelin alemán L-59, que fue enviado lleno de suministros médicos y militares a través del Egeo y el Mediterráneo hasta el África Oriental. El 15 de septiembre de 1916, las divisiones británicas atacaron las líneas alemanas. En ese momento hizo su primera gran aparición el tanque, 50 unidades del modelo Mark I. El primer ataque concentrado de tanques llegó el 20 de noviembre de 1917. Tras una cortina artillera sorpresiva y otra de 3.000 aviones, los británicos enviaron 378 tanques. En enero de 1917, en una comunicación secreta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en México, se instruía a este para que se acercara al gobierno mexicano con una propuesta para una alianza contra Estados Unidos y apoyo para recuperar los estados perdidos de Nuevo México y Arizona. El mensaje fue enviado durante un periodo en que los sentimientos antialemanes se vivían con particular intensidad. La participación norteamericana en 1917 añadiría enormes recursos a la causa aliada. Estados Unidos enviaría tropas frescas, una armada considerable y aportaría una capacidad industrial, demográfica y agrícola inmensa, acentuando la inferioridad de las potencias centrales. El presidente Wilson también anunciaría los famosos 14 puntos, que defendían ideales como la democracia, la autodeterminación y la paz, por encima de los intereses nacionales. Durante el invierno de 1916 a 1917, en Rusia, los hombres comenzaron a abandonar sus armas, a desobedecer a sus oficiales y a desertar dirigiéndose hacia sus hogares. Poco tiempo después, el zar Nicolás II fue obligado a abdicar. Bajo el eslogan Paz, Pan y Tierras, Lenin, el líder bolchevique, exigió el fin de la guerra y todo el poder para los soviets. Los ejércitos rusos detuvieron la lucha y comenzaron a negociar con los alemanes. Alemania puso duros términos en el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918. Sin embargo, ese mismo año, en el mes de agosto, los alemanes por fin fueron superados por los aliados. Mientras los ejércitos alemanes sufrían derrota tras derrota, el país se sumía en el caos económico y la turbulencia política. Para agravar los males, una epidemia de influenza se abatió sobre Europa. Esta pandemia pronto se cobraría más vidas que el campo de batalla. En un solo día, 1.700 berlineses fallecían por el virus. El alto mando alemán esperaba una última batalla por el honor, pero los hombres se rebelaron. Los sediciosos organizaron manifestaciones en las que cantaban la Internacional, himno característico del comunismo, y afirmaban su decisión de derribar el régimen. Se construyó un soviet y en pocos días la revolución se extendió por toda Alemania. El 7 de noviembre, los delegados alemanes fueron convocados a un vagón de ferrocarril en Francia para concretar los detalles del armisticio, el cual fue aceptado por los alemanes el 11 de noviembre. Básicamente se les culpó de todo, y se les dieron severas sanciones, como despojo de sus territorios, disolución de su ejército, entre otras. En Inglaterra el primer ministro afirmaba: "Espero que podamos decir que esta histórica mañana marcó el final de todas las guerras", mientras que en un hospital militar, el cabo Adolf Hitler se recuperaba de un ataque británico con gas, maldecía la humillación de Alemania y soñaba con el papel que podía jugar en el resurgir de Alemania. El mapa cambió. Los grandes imperios de Rusia, Austria-Hungría y Alemania se desmoronaron. Surgieron nuevas repúblicas como Polonia, Finlandia, Checoslovaquia, la República de Austria, Hungría y Yugoslavia. Surgieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y Japón. Un dato curioso es que en la guerra se inspiró una pequeña revolución médica. Se iniciaron las transfusiones de sangre al comprenderse el papel de los tipos sanguíneos. Se potenció el uso de rayos X y las técnicas de cirugía del cerebro. Los cirujanos plásticos tuvieron que reconstruir muchos rostros. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, en el Palacio de Versalles, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Este tratado al mismo tiempo sentó las bases para la Segunda Guerra, culpó de todo a Alemania y la castigó. Le quitó el 13% de su territorio y una décima parte de su población. Su ejército quedó reducido y se les prohibió reclutar a más soldados. También se sometió a juicio a su emperador Guillermo II.